Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu manera de ver la vida espiritual para siempre. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles guiando tu camino, protegiéndote incluso cuando todo parece estar en tu contra? Lo que vamos a revelar hoy no es una teoría, no es una historia cualquiera. Es un llamado directo al alma de quienes saben que algo más grande está en movimiento. Si llegaste hasta aquí, créeme, no es casualidad. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase "Confío en el poder del amor verdadero" como una declaración de fe y esperanza. Suscribirte ahora mismo es muy importante, porque juntos vamos a recorrer un viaje que no dejará a nadie indiferente. También deja tu me gusta si crees que no existen coincidencias en la vida y que todo tiene un propósito mayor. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacudir no solo tus emociones, sino también abrir tus ojos a realidades espirituales que muchos ignoran. ¿Estás listo para sentir en tu corazón la fuerza de lo que no se ve? Entonces, quédate hasta el final, porque este mensaje podría ser la respuesta silenciosa que tu alma ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Nacido en las humildes calles de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio comenzó una travesía de vida marcada por la sencillez, la fe profunda y un corazón atento a las necesidades de los demás. Desde muy pequeño, Jorge creció en un hogar modesto, donde sus padres, Mario y Regina, le inculcaron valores de respeto, solidaridad y un fuerte sentido espiritual que más tarde definiría su misión en el mundo. Su padre, trabajador ferroviario, y su madre, dedicada al hogar y a la educación de sus hijos, forjaron un ambiente donde el amor y la responsabilidad iban de la mano, enseñándole que la verdadera grandeza reside en la humildad. La infancia de Jorge estuvo llena de momentos sencillos, pero significativos. Su barrio, habitado por familias de distintas procedencias, le permitió desde temprana edad convivir con diversas culturas y realidades sociales. Esta exposición temprana a la diversidad sembró en él una empatía genuina que se manifestaría a lo largo de su vida. No era un niño que buscara los reflectores ni los aplausos, sino que observaba en silencio, aprendiendo de cada situación que la vida le ponía delante. Mientras otros soñaban con la fama o el éxito material, Jorge sentía que había algo más grande esperando ser descubierto. Sus años escolares, marcados por la formación en una institución católica local, despertaron en él preguntas profundas sobre el propósito de la vida, la justicia y el amor verdadero. Sus maestros notaron en él una inclinación natural hacia la reflexión espiritual y el servicio a los demás, algo poco común en un niño de su edad. A medida que fue creciendo, Jorge se involucró en actividades parroquiales, asistía regularmente a misa y participaba en obras de caridad, no por obligación, sino porque algo en su interior le impulsaba a hacerlo. Su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno fue notoria desde temprano. No podía caminar indiferente ante la pobreza o la injusticia. Esta profunda inquietud por el bienestar de los demás se convertiría en el eje de su vocación futura. En su adolescencia, mientras muchos de sus amigos estaban absorbidos en las trivialidades propias de la juventud, Jorge dedicaba largas horas a la reflexión y a la oración silenciosa. En ese tiempo surgieron también las primeras luchas internas, las dudas sobre su camino, las preguntas sobre el dolor en el mundo. No era inmune a las crisis de fe ni a las preguntas difíciles, pero en lugar de alejarse, estas inquietudes lo impulsaban a buscar respuestas más profundas. En cada pregunta, en cada noche de duda, su vocación se iba forjando con más fuerza. Un acontecimiento crucial marcó un antes y un después en su vida.
una grave infección pulmonar a los 21 años que lo llevó al borde de la muerte. Durante la larga recuperación, Jorge tuvo tiempo para meditar sobre la fragilidad de la vida y sobre el propósito que debía cumplir. Comprendió que su existencia no era solo para sí mismo, sino para algo más grande, algo que aún no podía definir del todo, pero que lo impulsaba a entregarse al servicio de los demás. Tras superar esa etapa difícil, Jorge decidió ingresar al seminario. Aunque su madre soñaba con verlo formar una familia, terminó apoyando su elección, reconociendo la fuerza de su llamado. Su paso por el seminario estuvo marcado por un estudio riguroso, pero también por un constante compromiso con la realidad social que lo rodeaba. Para él, la fe no era algo abstracto. Debía traducirse en acciones concretas en favor de los más vulnerables. Posteriormente, su entrada a la Compañía de Jesús le permitió profundizar aún más en su formación espiritual y su vocación de servicio. Los votos de pobreza, castidad y obediencia no fueron para Jorge una renuncia amarga, sino una elección consciente de caminar ligero en un mundo cargado de necesidades. Entendió que, para poder servir de verdad, primero debía desprenderse de todo aquello que lo atara a sí mismo. Durante su tiempo como jesuita, Jorge se destacó por su liderazgo sereno y su disposición inquebrantable a acompañar a los olvidados de la sociedad. Trabajó incansablemente en barrios pobres, caminó junto a los enfermos, escuchó a los jóvenes perdidos y tendió su mano a quienes habían perdido la esperanza. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto de misericordia reforzaba en su interior la certeza de que su vida no era suya, sino un canal para llevar alivio y luz donde más se necesitaba. Su sensibilidad social no era solo fruto de una convicción intelectual, sino de una profunda experiencia espiritual. Jorge veía en cada rostro una chispa de algo más grande, una dignidad que no podía ser ignorada. Sabía que su tarea era mirar más allá de las apariencias y tocar el corazón de las personas con respeto y compasión. Años más tarde, cuando el mundo lo conocería como el Papa Francisco, esa misma sencillez, esa misma compasión seguirían siendo su sello personal. Su origen humilde no fue un obstáculo, sino una fuerza que lo mantuvo anclado en la verdad esencial. La grandeza no se mide por los honores, sino por la capacidad de amar y servir. Su camino, desde los rincones polvorientos de Buenos Aires hasta los salones majestuosos del Vaticano, no fue una búsqueda de poder ni de prestigio. Fue ante todo un testimonio de cómo una vida sencilla, guiada por la fe y la compasión, puede tocar los corazones del mundo entero. Hoy, al recordar su travesía, entendemos que cada paso, cada dificultad, cada decisión silenciosa de Jorge Mario Bergoglio fue moldeando a un líder espiritual cuya influencia trasciende fronteras y credos. Una vida que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, sobre el valor de la humildad y sobre la fuerza transformadora de un corazón entregado al servicio. La juventud de Jorge Mario Bergoglio no estuvo exenta de desafíos profundos que pusieron a prueba la solidez de su carácter y la profundidad de su vocación espiritual. Mientras muchos jóvenes de su edad se dejaban llevar por los impulsos de la vida ligera, Jorge se adentraba en un terreno mucho más incierto y exigente, el de las preguntas del alma. Preguntas que no siempre tenían respuestas fáciles y que a menudo surgían en momentos de soledad o dolor. Su juventud fue un campo de batalla silencioso donde se forjó no solo su fe, sino también su capacidad de resiliencia y entrega. Desde temprana edad, Jorge mostró una inclinación hacia el recogimiento interior. Lejos de buscar refugio en diversiones,
Superficiales, prefería los momentos de reflexión, donde su mente inquieta exploraba los grandes misterios de la existencia. ¿Por qué existe el dolor? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento humano? ¿Cuál es el propósito último de nuestra vida? Estas no eran interrogantes académicos para él. Eran heridas abiertas que latían en su propio corazón, especialmente al ver la pobreza y la injusticia que rodeaban su entorno. La enfermedad que enfrentó a los 21 años fue un parteaguas que marcaría su vida para siempre. Una infección pulmonar grave lo obligó a una cirugía de emergencia que resultó en la pérdida parcial de uno de sus pulmones. El joven Jorge, lleno de energía y sueños, se encontró de pronto postrado en una cama, luchando no solo contra la fragilidad física, sino también contra la incertidumbre de su futuro. Durante esos largos días de recuperación, no fue el miedo a la muerte lo que predominó en su mente, sino la pregunta insistente sobre cómo debía utilizar el tiempo que le quedaba. Fue en esa experiencia límite donde su vocación espiritual comenzó a tomar forma definitiva. En el silencio de su habitación, entre rezos susurrados y pensamientos profundos, Jorge comprendió que su vida no podía ser vivida solo para sí mismo. El dolor físico que experimentaba se transformó en una especie de revelación silenciosa. La vida tiene sentido cuando se ofrece, cuando se entrega a un propósito más grande que el propio bienestar. Pero su camino no fue lineal ni sencillo. La convalecencia trajo consigo momentos de desesperanza en los que la sombra de la duda se cernía sobre su alma. Hubo días en los que sintió que sus oraciones caían en el vacío, que su dolor no tenía sentido, que su fe era insuficiente para sostenerlo. Sin embargo, en lugar de apartarse, esas dudas se convirtieron en la chispa que encendió una búsqueda más profunda. Aprendió que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de seguir confiando incluso en medio de la incertidumbre. Su tiempo en recuperación también fue una escuela de paciencia y humildad. Acostumbrado a ser independiente, ahora dependía de otros para las tareas más básicas. Este aprendizaje lo sensibilizó aún más hacia los enfermos y los marginados, sembrando en su corazón una compasión auténtica que más tarde se convertiría en uno de los pilares de su misión pastoral. Cada pequeño gesto de ayuda recibido, cada palabra de aliento, cada visita silenciosa a su lecho, le enseñaron que el amor verdadero se manifiesta en los detalles más simples. Al superar la enfermedad, Jorge no emergió como el mismo joven que había sido antes. Algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no buscaba respuestas fáciles ni caminos cómodos. Entendía que la vida espiritual auténtica implica abrazar el dolor, perseverar en la oscuridad y confiar en la promesa silenciosa de que todo tiene un propósito, aunque no siempre sea visible de inmediato. Con renovada convicción, decidió dar un paso definitivo hacia el servicio espiritual. Ingresar al seminario fue su respuesta a esa llamada interior que, aunque silenciosa, se había vuelto imposible de ignorar. No fue una decisión tomada a la ligera ni impulsada por emociones pasajeras. Fue el fruto maduro de años de lucha interna, de noches en vela, de lágrimas secretas y de pequeños actos de fe nacidos en medio de la adversidad. Durante su formación sacerdotal, Jorge continuó enfrentándose a desafíos internos. Las dudas no desaparecieron mágicamente, pero aprendió a convivir con ellas como parte natural de su camino de fe. Sabía que la fe auténtica no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantenerse firme aun cuando las certezas humanas se desmoronan. Esta comprensión profunda de la vida espiritual lo prepararía para ser un guía sensible, capaz de acompañar a otros en sus propias noches oscuras del alma.
Cada dolor que sufrió, cada prueba que enfrentó, fue transformado en una lección viva. Jorge descubrió que el sufrimiento puede ser una escuela de amor si se vive con entrega, que las heridas, lejos de debilitarnos, pueden convertirse en canales de compasión hacia los demás, que la fragilidad humana, aceptada con humildad, abre las puertas a una fortaleza que no proviene de uno mismo. Años más tarde, cuando su voz resonara en todo el mundo, quienes lo escuchaban no sabían que detrás de cada palabra había una historia de dolor abrazado, de dudas enfrentadas y de una fe templada en el crisol de la adversidad. Su autoridad moral no provenía de un título ni de una investidura, sino de haber recorrido con honestidad y coraje el difícil camino del corazón humano hacia la esperanza. Hoy, al recordar esos años de juventud marcados por la lucha interior y la enfermedad, entendemos que sin esas pruebas silenciosas, el mundo jamás habría conocido al líder compasivo y valiente que llegó a ser. La juventud de Jorge Mario Bergoglio no fue una etapa de ilusiones efímeras, sino el cimiento sólido sobre el cual construiría una vida entera dedicada al servicio y a la luz que se cultiva incluso en medio de las noches más oscuras. Desde sus primeros pasos en la vida religiosa, Jorge Mario Bergoglio entendió que el verdadero liderazgo espiritual no se basa en la autoridad impuesta, sino en el servicio humilde y la cercanía auténtica hacia los más necesitados. Su compromiso no era solo un ideal teórico, era una práctica diaria que impregnaba cada aspecto de su ministerio. Mientras otros podían verse tentados por las posiciones de privilegio o por los honores públicos, Jorge eligió un camino diferente, el del servicio silencioso, de la entrega discreta, de la compasión genuina que no busca aplausos ni reconocimientos. Cuando fue ordenado sacerdote, no tardó en hacerse notar por su sensibilidad hacia los más vulnerables. No veía en ellos simples destinatarios de caridad, sino hermanos y hermanas con rostros concretos, con historias de lucha, con sueños truncados y esperanzas silenciosas. Para él, servir a los demás no era un acto de filantropía, era una respuesta natural al llamado de vivir en coherencia con los valores espirituales que había abrazado. Caminaba entre los pobres no como quien baja desde una posición de superioridad, sino como uno más entre ellos, dispuesto a escuchar antes que hablar, a acompañar antes que dirigir. Su paso por los barrios más humildes de Buenos Aires dejó huellas imborrables. Allí, en medio de calles polvorientas y casas sencillas, Jorge construía comunidad no con discursos grandilocuentes, sino con gestos concretos de amor y solidaridad. Visitaba enfermos, consolaba a los afligidos, compartía el pan y la palabra. Sabía que en esos encuentros sencillos se revelaba una dimensión profunda del espíritu, aquella que no necesita templos majestuosos ni ceremonias fastuosas para manifestarse. A lo largo de los años, Jorge enfrentó múltiples tentaciones de alejarse de ese estilo de vida sencillo. Las responsabilidades crecientes, los cargos de mayor relevancia dentro de la iglesia e incluso el reconocimiento público podrían haberlo apartado de sus raíces. Sin embargo, eligió una y otra vez permanecer fiel a la humildad que había cultivado desde su juventud. Cuando fue nombrado obispo y más tarde arzobispo, no cambió su modo de vivir. Continuó utilizando transporte público, vistiendo de manera sencilla y prefiriendo los encuentros personales a los eventos multitudinarios. Su compromiso con la humildad no era una estrategia para ganar simpatía, sino una convicción profunda. Sabía que la autoridad espiritual verdadera solo florece en quien sabe vaciarse de sí mismo para servir mejor a los demás. Cada gesto suyo, desde renunciar a lujos innecesarios hasta priorizar el tiempo para escuchar a los olvidados,
hablaba de una comprensión profunda de que el servicio no es accesorio, sino el corazón mismo de la vida espiritual. En su trabajo pastoral, Jorge ponía especial énfasis en la escucha activa. Creía que antes de ofrecer soluciones era esencial entender verdaderamente las necesidades y los sufrimientos de las personas. Se sentaba junto a los afligidos, compartía sus silencios, lloraba con ellos cuando era necesario. No pretendía ser un salvador, sino un compañero de camino. Esta actitud humilde le ganó el respeto y el cariño de muchos, incluso de aquellos que no compartían plenamente sus creencias. La coherencia entre su palabra y sus acciones era uno de sus mayores sellos distintivos. No predicaba algo que no estuviera dispuesto a vivir primero en carne propia. Si hablaba de la importancia de la misericordia, era porque él mismo había experimentado la necesidad de ser misericordioso. Si exhortaba a la austeridad, era porque su vida era un testimonio de sencillez. Si llamaba a tender puentes en vez de levantar muros, era porque en su propia vida había aprendido a buscar siempre el diálogo y la reconciliación. Este compromiso con el servicio y la humildad no estuvo exento de dificultades. En muchos momentos, su postura fue incomprendida o incluso criticada por aquellos que preferían mantener las estructuras de poder intactas. Sin embargo, Jorge no se dejó amedrentar. Sabía que la verdadera transformación espiritual requiere coraje. El coraje de nadar contra la corriente, de denunciar las injusticias, aunque eso implique incomodidad, de mantenerse firme en los principios, aunque el costo sea alto. Cada visita a un hospital, cada misa celebrada en una cárcel, cada abrazo dado a un niño en situación de calle, no era un acto aislado, sino parte de una convicción profunda, que la espiritualidad auténtica debe encarnarse en el amor concreto hacia el prójimo. Esta visión del servicio como un estilo de vida integral le permitió construir puentes con personas de distintas culturas, credos y realidades sociales. A medida que su influencia crecía, Jorge no cambió su esencia. Siguió prefiriendo las acciones silenciosas a los grandes discursos, el consuelo discreto a las proclamaciones rimbombantes. Creía firmemente que el verdadero poder del liderazgo espiritual reside en la capacidad de agacharse para lavar los pies de los demás, de abrazar las heridas humanas sin temor ni juicio. Su vida demuestra que la humildad no es debilidad, sino fortaleza en su forma más pura. Una fortaleza que no busca imponerse, sino elevar a otros. Una fortaleza que se refleja en la capacidad de reconocer las propias limitaciones, de pedir perdón, de tender la mano incluso a quienes nos rechazan. Para Jorge, cada acto de servicio era una oportunidad de sembrar semillas de esperanza en un mundo a menudo marcado por la indiferencia y el egoísmo. Hoy, al mirar en retrospectiva su recorrido, queda claro que su legado no se mide solo en los logros institucionales alcanzados, sino sobre todo en la revolución silenciosa que llevó a cabo. Una revolución hecha de gestos pequeños, de fidelidades cotidianas, de palabras susurradas al oído de quienes más necesitaban ser escuchados. Su compromiso con el servicio y la humildad no fue una etapa pasajera, sino el hilo conductor de toda su vida espiritual. En cada hospital visitado, en cada cárcel cruzada, en cada barriada recorrida, Jorge dejó una huella imborrable. La huella de quien comprende que el verdadero liderazgo no consiste en ser servido, sino en servir. Y esa huella sigue inspirando a quienes buscan un camino de autenticidad y entrega en medio de un mundo que a menudo olvida el poder transformador de la sencillez. El estilo de liderazgo que Jorge Mario Bergoglio eligió no solo marcó su trayectoria personal,
sino que también tuvo un impacto global que sigue resonando hasta hoy. Desde su elección, quedó claro que su modo de guiar no se basaría en gestos grandilocuentes ni en discursos vacíos, sino en una combinación poderosa de sencillez y firmeza, una mezcla que tocó corazones más allá de fronteras, ideologías y creencias. Mientras el mundo esperaba quizá un líder tradicional, distante en su posición, encontraron a un hombre que prefería abrazar antes que imponer, caminar entre la gente antes que observar desde la distancia. Su estilo práctico de actuar no era una estrategia de imagen, era el reflejo de una convicción interna profundamente arraigada. Jorge sabía que los gestos pequeños, cuando nacen de la autenticidad, tienen un poder inmenso. Rechazó vivir en los palacios fastuosos, reservados para los líderes de su rango, y prefirió habitar en espacios más modestos. Esta elección, más que simbólica, hablaba de su visión de una autoridad que se construye sirviendo y no dominando. En sus primeros viajes oficiales, impactó al mundo al mostrarse cercano, accesible, interesado genuinamente en escuchar. No importaba si se trataba de un jefe de Estado o de un niño en una villa. Para él, cada persona merecía la misma dignidad y atención. Esa actitud rompió barreras invisibles y sembró una semilla de esperanza en muchos que durante años se habían sentido olvidados o marginados. El impacto global de su liderazgo sencillo no tardó en manifestarse. Líderes de distintas culturas, religiones y contextos sociales encontraron en él un punto de diálogo, no porque bajara sus convicciones, sino porque su manera de presentarlas era desprovista de arrogancia. Su autoridad no emanaba del cargo que ostentaba, sino de la coherencia de su vida, de la transparencia de su mirada, de la consistencia entre lo que decía y lo que hacía. En cada encuentro, en cada gesto, su mensaje se hacía claro. El poder auténtico se ejerce a través de la compasión, no del control. La verdadera influencia no radica en imponer doctrinas, sino en tocar almas. Con cada abrazo dado, con cada palabra de aliento, Jorge derribaba los muros de la indiferencia y construía puentes de comprensión. Su liderazgo fue, desde el principio, una invitación a volver a lo esencial, a la humanidad compartida, a la compasión que no necesita discursos, sino actos concretos. Su forma de actuar inspiró a movimientos sociales, a comunidades de fe, a líderes de opinión y a personas comunes que vieron en su ejemplo una llamada urgente a vivir con mayor sencillez y entrega. En un mundo cada vez más polarizado, su voz se alzaba no para dividir, sino para unir, no para señalar culpables, sino para invitar a la reflexión y al cambio interior. Muchos vieron en él a un líder que no pretendía ser perfecto, pero que no tenía miedo de mostrar su fragilidad cuando era necesario. Esa autenticidad desarmaba prejuicios y generaba una conexión profunda con quienes lo escuchaban. La fuerza de su liderazgo no venía de la imposición de normas, sino de su capacidad de encarnar valores universales como la justicia, la misericordia y la esperanza de una manera tangible. El impacto de su estilo sencillo y firme también se sintió dentro de las estructuras institucionales. Desafió prácticas obsoletas, promovió una mayor transparencia y llamó a la responsabilidad a quienes ocupaban posiciones de poder. No lo hizo con gritos ni amenazas, sino con la autoridad silenciosa de quien vive primero lo que predica. Su ejemplo fue, y sigue siendo, un recordatorio de que el verdadero cambio empieza desde adentro, desde los pequeños gestos de cada día. Además, su habilidad para conectar con el dolor humano le permitió llevar consuelo a lugares donde las palabras ya no alcanzaban.
Visitaba hospitales, campos de refugiados, prisiones, no como una obligación protocolaria, sino como una necesidad interior de estar cerca de quienes más sufren. En esos encuentros, su liderazgo alcanzaba su máxima expresión. Ser presencia, de aliento en medio del dolor, ser rostro de esperanza en medio de la oscuridad. Con su modo de actuar, Jorge demostró que la compasión no es una teoría bonita, sino una fuerza capaz de transformar vidas, de sanar heridas invisibles, de reconstruir lo que parecía perdido. Cada palabra suya, cada gesto sencillo, cada acto silencioso, fue un llamado urgente a la humanidad a no olvidar su esencia más profunda. El impacto de su liderazgo también se extendió a los jóvenes, quienes encontraron en su ejemplo una alternativa al cinismo y a la indiferencia que a menudo dominan los tiempos modernos. Con su vida mostraba que ser coherente, ser compasivo, ser humilde, no solo es posible, sino profundamente revolucionario. Su forma de guiar invitaba a cada persona a creer que sus acciones cotidianas, por pequeñas que fueran, podían tener un eco eterno en el corazón del mundo. Su mensaje no apelaba a las masas a través del espectáculo o la grandilocuencia, sino que llegaba de forma íntima, personal, como una semilla depositada en cada corazón dispuesto a escuchar. Y así, su influencia trascendió culturas, fronteras y generaciones, dejando una marca imborrable en la historia contemporánea. Hoy, su legado nos invita a preguntarnos: ¿qué pasaría si más líderes en el mundo eligieran el camino de la sencillez con firmeza, del servicio desinteresado, de la compasión activa? ¿Cómo cambiaría nuestro entorno si cada uno de nosotros decidiera abrazar su manera de liderar, no desde el ego, sino desde el amor auténtico hacia los demás? Jorge Mario Bergoglio, a través de su estilo de liderazgo simple pero firme, nos recordó que la verdadera grandeza no se mide por los títulos ni los logros visibles, sino por la capacidad de transformar la vida de otros desde el silencio del servicio y la fuerza de la humildad. Su huella invisible y poderosa sigue extendiéndose, recordándonos que un corazón comprometido puede cambiar el mundo de maneras que nunca imaginamos. A lo largo de su trayectoria, Jorge Mario Bergoglio desarrolló una comprensión profundamente humana y espiritual que marcó cada una de sus decisiones y enseñanzas. No se limitó a predicar desde un púlpito lejano, sino que bajó a las calles, se mezcló entre los marginados y permitió que sus propios ojos se llenaran de las realidades más duras del mundo. Desde esa vivencia surgió una visión sobre la naturaleza humana que combinaba realismo, compasión y un llamado urgente a la transformación. Entendía que la humanidad lleva en su interior tanto la capacidad de la más profunda bondad como las cicatrices del sufrimiento y la injusticia. Para él, mirar al ser humano era ver una historia viva, llena de luchas, caídas, redenciones y esperanzas. No juzgaba a partir de las apariencias. Buscaba el latido del alma, ese lugar oculto donde cada uno libra sus batallas más silenciosas. Uno de los pilares centrales de su pensamiento era la misericordia, no como un concepto abstracto o un ideal inalcanzable, sino como una acción concreta que debía permear cada rincón de la vida diaria. La misericordia, en su visión, no era un lujo reservado para algunos momentos especiales, sino una actitud fundamental para construir una convivencia más justa y humana. Para él, mostrar compasión ante la debilidad ajena era una de las mayores expresiones de fortaleza espiritual. Pero su llamado no se detenía en la misericordia individual. También insistía en la urgencia de la justicia social.
No concebía una vida espiritual auténtica que se desconectara de las realidades concretas de los pobres, los desplazados, los oprimidos. Entendía que el verdadero compromiso espiritual debía empujar a las personas a actuar en favor de los más vulnerables, a levantar la voz por quienes no tienen voz y a tender la mano a quienes han sido olvidados por los sistemas económicos y sociales. La injusticia, según su reflexión, no era solo un problema estructural, sino también una herida espiritual en la humanidad. Cada vez que alguien sufría por falta de dignidad, se rompía un vínculo que afectaba a todos. Esta visión lo llevó a denunciar las estructuras que perpetúan la exclusión y la pobreza y a invitar a una renovación de conciencia que no se limitara a gestos simbólicos, sino que se expresara en acciones reales, tangibles. En su mirada sobre la espiritualidad también ocupaba un lugar central el cuidado de la creación. Para Jorge, el deterioro de la naturaleza no era un problema ajeno a la vida espiritual, era más bien una señal alarmante de la desconexión del ser humano con el sentido sagrado de la existencia. Cada árbol talado injustamente, cada río contaminado, cada especie extinguida era, a sus ojos, una herida abierta en el corazón de la humanidad. No veía el cuidado del medio ambiente como una moda, sino como un deber profundamente ligado al amor por la vida en todas sus formas. La espiritualidad que promovía no era evasiva ni elitista, era una espiritualidad encarnada, que respiraba en el contacto con el otro, en la defensa de la dignidad humana y en el respeto por todo lo creado. No se trataba de encerrarse en prácticas rituales vacías, sino de vivir de manera que cada acto, cada palabra y cada decisión reflejara un amor consciente y activo. En su reflexión sobre la naturaleza humana, reconocía con claridad las tensiones internas que nos habitan. Sabía que dentro de cada persona coexisten la generosidad y el egoísmo, la esperanza y el miedo, la luz y las sombras. Por eso no proponía un idealismo ingenuo, sino un camino de crecimiento realista, donde cada paso hacia el bien, por pequeño que fuera, tenía un valor inmenso. En su manera de entender la espiritualidad, el dolor no era negado ni minimizado, era asumido como parte del camino humano. Para Jorge, las heridas podían convertirse en fuentes de compasión profunda, y las caídas podían ser trampolines hacia una vida más auténtica. No veía en la perfección externa la medida de la espiritualidad, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, guiados por un amor que no se rinde. Otra dimensión central en su pensamiento era la comunidad. Para él, nadie se salva solo. Cada ser humano estaba llamado a formar parte de una red viva de relaciones, donde el cuidado mutuo fuera el principio que diera sentido a la existencia. La espiritualidad, sin comunidad, se volvía estéril. La fe auténtica, en su visión, debía impulsarnos a salir de nosotros mismos, a encontrarnos con el otro, especialmente con el más necesitado. También enfatizaba la importancia del diálogo, no como mera tolerancia, sino como búsqueda sincera de puentes de encuentro. En un mundo cada vez más polarizado, Jorge defendía la necesidad de escuchar, de aprender del otro, de reconocer la dignidad inherente de cada ser humano, más allá de sus creencias, culturas o elecciones de vida. Su visión profunda sobre la naturaleza humana y la espiritualidad desafiaba las etiquetas fáciles. Invitaba a mirar más allá de las apariencias, a buscar la chispa de lo sagrado, incluso en los lugares más inesperados. Para él, cada ser humano llevaba dentro una semilla de eternidad, una capacidad innata de bondad que esperaba ser despertada, nutrida y puesta en acción.
Esa mirada amplia y compasiva no era fruto de un optimismo superficial, sino de una esperanza madura, forjada en la experiencia del dolor y la resiliencia. Había visto demasiadas lágrimas, había tocado demasiadas heridas para creer en soluciones fáciles. Su esperanza era un acto de fe cotidiano, una apuesta por la capacidad humana de renovarse, de volver a empezar, de tender la mano cuando todo parece perdido. Así, su legado no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una invitación viva a mirar el mundo con otros ojos, a reconocer en el rostro ajeno no a un extraño, sino a un hermano, a entender que la espiritualidad verdadera no es un refugio para huir de la realidad, sino una fuente de fuerza para transformarla. La misericordia, la justicia social y el cuidado de los más vulnerables no eran para Jorge Mario Bergoglio opciones, accesorias en el camino espiritual. Eran el núcleo mismo del llamado a vivir de manera auténtica, a ser testigos de una esperanza que no se rinde frente a la oscuridad. Y en cada gesto sencillo, en cada acto de bondad, en cada paso hacia el otro, nos recordaba que la verdadera grandeza se encuentra en amar, servir y acompañar. A lo largo de los siglos, las profecías han acompañado la historia de la espiritualidad, generando fascinación y misterio. En tiempos recientes, algunas visiones antiguas han sido revisitadas para encontrar posibles conexiones con figuras contemporáneas. Entre ellas, se ha hablado sobre el recorrido de Jorge Mario Bergoglio y cómo ciertos pasajes proféticos podrían resonar con los tiempos que vivió, aunque siempre recordando que estas interpretaciones no son certezas, sino reflexiones abiertas a la prudencia y al discernimiento. Una de las profecías más mencionadas es la atribuida a San Malaquías, quien siglos atrás dejó escritos que describían características de los líderes espirituales venideros. Según estas antiguas visiones, existiría un último guía que enfrentaría grandes desafíos durante su tiempo. Algunos han querido ver en el pontificado de Francisco ecos de estas predicciones, señalando su estilo de liderazgo, su enfoque en los temas sociales urgentes y su constante llamado a una renovación espiritual profunda. Sin embargo, es importante aclarar que estas lecturas deben abordarse con sensatez. La espiritualidad genuina no se construye sobre el miedo o la especulación, sino sobre la búsqueda constante de verdad, amor y justicia. Jorge Mario Bergoglio mismo, con su manera humilde y cercana de vivir, siempre prefirió enfocarse en las realidades concretas del presente, más que en interpretaciones apocalípticas. Algunos observadores han señalado coincidencias interesantes. El énfasis de Francisco en la misericordia, en la unidad de los pueblos y su llamado a proteger la creación han sido vistos como señales de un tiempo de cambio profundo dentro de la vida espiritual. No obstante, él nunca reclamó para sí ningún papel extraordinario más allá del de servidor de los más pequeños y mensajero de la esperanza. Las profecías, cuando se interpretan de forma saludable, pueden servir como recordatorios de la necesidad de mantener el corazón alerta y dispuesto a actuar con bondad en tiempos de prueba, pero nunca deben usarse para sembrar miedo o para construir narrativas de condena anticipada. En ese sentido, el legado de Francisco ofrece una guía clara: vivir con compromiso, con fe sencilla y con una apertura al otro que refleje amor genuino. La historia de Jorge Mario Bergoglio también enseña que el verdadero cumplimiento de cualquier promesa espiritual no radica en predicciones específicas, sino en la vida diaria de quienes buscan actuar con integridad y compasión. Su dedicación al servicio de los pobres, su insistencia en el diálogo interreligioso y su llamado constante a la reconciliación son testigos silenciosos de una espiritualidad profundamente enraizada en la acción. Así,
Si algunos ven en su vida reflejos de antiguas visiones, es válido reflexionar sobre ello, siempre con la conciencia de que los caminos espirituales son misteriosos y que cada generación está llamada a descubrir en su propio tiempo cómo responder al llamado del amor y de la justicia. La verdadera pregunta no es si una profecía se cumple al pie de la letra, sino cómo cada uno elige vivir hoy, en este momento, de manera fiel a los valores más elevados. Bajo esta perspectiva, la figura de Francisco se convierte más en un faro que invita a la reflexión que en la confirmación de antiguos pronósticos. Su paso por el mundo espiritual no fue marcado por predicciones cumplidas, sino por gestos sencillos de humanidad, compasión y verdad. Y quizás ese sea el verdadero milagro, haber recordado, en un tiempo de confusión, que la fe auténtica florece en la vida cotidiana, en el encuentro sincero y en la construcción incansable de un mundo más justo y más fraterno. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, donde las noticias y los problemas parecen inundar cada rincón de nuestras vidas, muchas veces pasamos por alto los pequeños destellos que revelan algo mucho más grande que nosotros mismos. Esos momentos discretos, casi imperceptibles, son huellas silenciosas de una presencia espiritual que sigue actuando en medio de nuestra cotidianidad. Algunos podrían pensar que las manifestaciones de lo divino solo ocurren en experiencias extraordinarias, pero quienes han afinado su sensibilidad saben que los mayores signos de conexión espiritual suelen encontrarse en los detalles más simples. Un encuentro inesperado que trae consuelo en medio de una preocupación, una palabra de aliento que llega justo cuando se necesita, o una sensación de paz que invade el corazón sin razón aparente. Estos son indicios sutiles que sugieren que no caminamos solos. A lo largo de su vida, figuras como Jorge Mario Bergoglio meditaron profundamente sobre esta dimensión espiritual oculta en lo ordinario. La enseñanza que brota de su experiencia invita a mirar más allá de lo superficial, a detenerse, aunque sea por un instante, para reconocer que el mismo universo cotidiano puede ser un escenario de encuentros con lo trascendente. No hace falta presenciar grandes milagros para experimentar esa presencia. A veces, una simple mirada de amor o un gesto de solidaridad reflejan con más claridad la luz que no se apaga. Reflexionar sobre la grandeza divina en el día a día no significa abandonar nuestras responsabilidades ni aislarnos en un mundo de pensamientos lejanos. Todo lo contrario, implica abrir los ojos del alma para percibir la belleza escondida en la rutina, para reconocer en cada sonrisa, en cada acto de bondad, un eco de algo eterno. Implica entender que incluso las dificultades pueden llevar una semilla de transformación, un propósito que a veces solo el tiempo revela. La grandeza de lo espiritual no siempre se manifiesta con estruendos ni fenómenos visibles. Muy a menudo se manifiesta en la paciencia que brota cuando menos lo esperamos, en la fuerza para perdonar cuando las heridas todavía duelen, o en el deseo inexplicable de seguir adelante cuando todo parece perdido. Es en esos momentos donde la fe verdadera encuentra terreno fértil y donde el alma percibe que hay una mano invisible sosteniendo el camino. Francisco, en sus numerosas reflexiones, solía hablar de la importancia de no endurecer el corazón ante estos signos. El exceso de ruido, la prisa constante y la falta de silencio interior pueden hacer que pasemos por alto las suaves invitaciones que la vida nos ofrece para conectarnos con lo espiritual. Por eso, recomendaba prácticas sencillas como la gratitud diaria, la contemplación de la naturaleza y el servicio desinteresado como maneras de mantener el corazón despierto. Cada amanecer que se despliega con nuevos colores, cada momento de
respiro en medio del ajetreo. Cada abrazo sincero entre seres queridos son recordatorios silenciosos de una presencia que no abandona. Y aunque los desafíos no desaparecen, la conciencia de que existe una fuerza mayor sosteniendo cada instante cambia radicalmente nuestra manera de enfrentarlos. Así como el viento no puede verse, pero sus efectos son innegables, la presencia espiritual se manifiesta de formas que no siempre comprendemos, pero que sin duda nos transforman. Basta con prestar atención, basta con hacer espacio en nuestro interior para que esa grandeza silenciosa se revele. En un mundo que insiste en medir todo con resultados visibles y éxitos inmediatos, redescubrir la fuerza del día a día es un acto de profunda sabiduría espiritual. Recordar que no todo lo importante puede medirse, que no toda presencia necesita ser comprobada con los sentidos, es también una forma de acercarnos a lo esencial. La vida cotidiana, con sus luces y sombras, sigue siendo uno de los escenarios privilegiados donde lo divino se hace presente. No para impresionar, sino para acompañar. No para deslumbrar, sino para sostener, y quienes logran afinar su corazón para reconocer esta realidad, descubren que incluso en el cansancio, en la incertidumbre y en el dolor, hay una belleza que apunta hacia algo mucho mayor. Por eso, abrir los ojos al milagro del cotidiano no es solo un ejercicio de espiritualidad, sino también un camino hacia una existencia más plena, más serena y más enraizada en lo que realmente importa. En los pequeños actos de amor, en los gestos de compasión y en cada oportunidad de sembrar bondad, el Espíritu sigue hablando. Y quienes saben escuchar, encuentran en el silencio de cada día una melodía que les recuerda que nunca están realmente solos. En la travesía de la vida, pocos elementos tienen tanto poder de transformación como el sufrimiento. Aunque la mayoría de nosotros preferiría evitar el dolor, existe una verdad profunda y antigua. Las adversidades, si se enfrentan con perseverancia y fe, pueden convertirse en las herramientas más poderosas para moldear nuestro espíritu y revelar un propósito más grande que nuestras propias expectativas. No se trata de glorificar el dolor ni de buscarlo deliberadamente, sino de entender que incluso las circunstancias más oscuras pueden ser utilizadas para nuestro crecimiento interior. El sufrimiento, cuando se acepta y se enfrenta con esperanza, tiene la capacidad de pulir el carácter, despertar la compasión y abrir puertas a caminos que de otra forma permanecerían cerrados. Personajes como Jorge Mario Bergoglio, a lo largo de su vida, experimentaron en carne propia esta verdad. Enfrentó enfermedades, pérdidas, incomprensiones y desafíos que podrían haberlo quebrado. Pero en lugar de rendirse, permitió que cada herida se transformara en una fuente de fuerza silenciosa. Su vida es un testimonio vivo de cómo la perseverancia, en medio de la prueba, puede forjar una fe inquebrantable y una capacidad extraordinaria para consolar a otros. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre, cada golpe de la vida, tiene el potencial de ser redimido cuando se ofrece como una oportunidad para crecer. No es fácil. Hay momentos en que el alma clama por respuestas, momentos en que parece que todo se derrumba. Sin embargo, es precisamente en esas horas oscuras donde el espíritu puede descubrir una profundidad que antes desconocía. El sufrimiento puede endurecer el corazón o puede ablandarlo, puede llenarnos de amargura o de sabiduría. La diferencia no radica en el tipo de dolor que experimentamos, sino en la actitud con la que decidimos enfrentarlo. Cuando elegimos perseverar, cuando nos negamos a perder la fe, incluso en medio de la tormenta, estamos permitiendo que algo mayor opere en nuestro interior. Francisco enseñó:
con su ejemplo más que con palabras, que las pruebas no son castigos, sino oportunidades disfrazadas. Cada dificultad puede ser un peldaño hacia una vida más profunda, más auténtica, más entregada. No hay adversidad que, enfrentada con amor y paciencia, no pueda convertirse en semilla de esperanza para otros. En el crisol del sufrimiento, muchas veces se forjan las almas más luminosas. No porque nunca hayan caído, sino porque aprendieron a levantarse una y otra vez, sostenidas por una fuerza que supera el entendimiento humano. Esa fuerza no se impone con gritos ni exigencias. Se manifiesta en el susurro persistente que dice: sigue adelante, no estás solo. Cada cicatriz en nuestro cuerpo o en nuestro corazón puede ser, si lo permitimos, un recordatorio de la fidelidad invisible que nos ha sostenido. Y más aún, puede convertirse en una fuente de consuelo para otros que atraviesan caminos similares. Quien ha sufrido y ha perseverado entiende como nadie el dolor ajeno y puede tender una mano verdadera de ayuda. El verdadero poder del sufrimiento no está en destruirnos, sino en enseñarnos lecciones que de otro modo serían imposibles de aprender. Lecciones sobre la paciencia, sobre la resiliencia, sobre el amor que se entrega incluso sin garantías de ser correspondido. Y sobre todo, lecciones sobre el valor incalculable de la vida misma. Al mirar atrás, muchos descubren que fue en los momentos más difíciles donde surgieron los cambios más profundos, los reencuentros más sinceros, las decisiones que marcaron una diferencia eterna. No porque el dolor fuera bueno en sí mismo, sino porque permitió abrir el corazón a dimensiones desconocidas de fortaleza y fe. El dolor puede ser un maestro exigente, pero también uno de los más sabios. Nos enseña a soltar lo que no necesitamos, a valorar lo que realmente importa, a depender menos de nuestras fuerzas y a confiar más en aquello que no podemos ver, pero que nos sostiene. Nos recuerda que la vida no es solo un viaje de logros externos, sino una travesía interior hacia una transformación que tiene eco en la eternidad. La perseverancia, entonces, se convierte en un acto de rebeldía luminosa frente a la desesperanza. Es mirar de frente al dolor y decirle: no me vencerás. Haré que mi vida tenga aún más sentido a pesar de ti. Es seguir caminando cuando todo invita a rendirse. Es creer que, detrás de cada nube, aún existe un sol esperando para brillar. Cada desafío, cada adversidad, cada noche oscura puede ser el terreno donde brote una nueva vida, una vida más fuerte, más libre, más llena de propósito. Pero para ello es necesario resistir. Es necesario seguir confiando cuando no se ve el camino. Es necesario creer que lo que ahora es dolor, mañana puede convertirse en bendición. La historia de tantas almas resilientes nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. La perseverancia, tejida en lo secreto del corazón, puede cambiar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Y en ese acto sencillo y profundo de no rendirse, encontramos la chispa de algo eterno. En cada época, algunos seres humanos dejan una huella que trasciende mucho más allá de su tiempo. No son recordados solo por sus palabras, sino principalmente por sus actos silenciosos, sus elecciones diarias y su manera de mirar al mundo con una compasión que no exige reconocimiento. Así fue el legado de servicio y entrega que Jorge Mario Bergoglio sembró para las generaciones venideras. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por una inclinación natural hacia los más vulnerables. Mientras muchos buscaban prestigio o seguridad, él eligió caminar entre los olvidados, escuchar las heridas que no siempre encuentran voz y cargar, en la medida de sus posibilidades, con las cruces que otros no podían sostener solos. Su compasión no era un ideal teórico,
era una práctica viva que impregnaba cada uno de sus gestos. No basta con hablar de amor o compasión. Son nuestras decisiones concretas las que construyen puentes invisibles entre el cielo y la tierra. Francisco comprendió esto profundamente y por eso su vida fue una constante elección por el servicio. No por obligación, ni por obligación institucional, sino por la convicción íntima de que en el rostro de cada necesitado se revela algo esencial de nuestra propia humanidad. A lo largo de su camino mostró que la verdadera grandeza no se mide por títulos ni por logros materiales, sino por la capacidad de inclinarse ante el dolor ajeno y ofrecer un consuelo sincero. Su vida no fue perfecta, como la de nadie, pero su compromiso constante de levantarse y volver a intentarlo lo convirtió en un faro silencioso para quienes luchan en sus propias batallas interiores. Cada hospital visitado, en cada oración susurrada al oído de un moribundo, cada abrazo dado a quienes se sentían invisibles, se fue convirtiendo, sin que él mismo buscara fama, en un testimonio de esperanza para generaciones que aún estaban por venir. Porque los actos de amor verdadero nunca se pierden. Se siembran en la eternidad y florecen en corazones que ni siquiera conocemos. El legado de Francisco no se construyó en grandes discursos, sino en pequeños gestos cotidianos de misericordia y solidaridad. En un mundo que a menudo celebra la fuerza bruta y la ambición desmedida, él recordó con su propia vida que la humildad y la ternura poseen un poder que el ruido de la fama jamás podrá igualar. Cada elección que hizo, desde renunciar a lujos innecesarios hasta defender con valentía a los excluidos, se convirtió en una enseñanza silenciosa pero firme. Enseñó que servir no es una tarea reservada para unos pocos elegidos, sino un llamado que resuena en cada corazón dispuesto a ver más allá de sí mismo. Quizás uno de los mayores regalos que dejó fue la demostración palpable de que una vida sencilla, vivida con autenticidad y compasión, puede transformar realidades. No se necesita una plataforma gigantesca para hacer el bien. Basta con un corazón disponible, unas manos dispuestas y la valentía de actuar, incluso cuando parece que nadie está mirando. Su vida invita a las futuras generaciones a mirar el dolor no como algo que hay que evitar a toda costa, sino como un campo donde se puede sembrar esperanza, a no temer a las heridas propias o ajenas, sino a abrazarlas como parte del viaje humano hacia algo más grande y eterno. Cada palabra de aliento, cada gesto de reconciliación, cada acto de justicia silenciosa se convierten en eslabones de una cadena invisible que une a quienes creen que la compasión sigue siendo la fuerza más revolucionaria del mundo. Ese fue el mensaje silencioso que Francisco sembró en cada paso de su camino. La verdadera transformación empieza en el corazón y se extiende, como una onda expansiva, a todo lo que tocamos. Las futuras generaciones no heredarán únicamente las enseñanzas que pronunció, sino la inspiración profunda de su vida vivida con autenticidad. No serán las estatuas ni los homenajes los que perpetúen su memoria, sino los actos de compasión que continúen naciendo en quienes se atrevan a seguir sus pasos. En un mundo sediento de autenticidad, el legado de Francisco permanece como un recordatorio urgente. El amor práctico, el servicio sincero y la compasión activa son las semillas que verdaderamente transforman el curso de la historia. Y cada uno de nosotros, en nuestra cotidianidad, tiene la oportunidad de continuar esa obra silenciosa, pero imparable. Así, la herencia que dejó no es un monumento de piedra, sino un camino abierto para todo aquel que, mirando el dolor del mundo, decida no ser espectador, sino constructor de esperanza.
Y mientras existan corazones dispuestos a amar y servir, su legado vivirá, latiendo en los rincones más olvidados, encendiendo luces donde otros solo ven oscuridad. En los momentos más cruciales de la vida, no son las palabras grandilocuentes las que marcan la diferencia, sino las invitaciones silenciosas que se siembran en lo profundo del corazón. Así también, la vida y el legado de Francisco nos dejan un llamado discreto pero poderoso. Vivir con un propósito firme, actuar con valentía y entregar el alma en cada pequeño gesto que realizamos. No es necesario un escenario iluminado ni discursos resonantes para transformar el mundo. A veces, lo que más impacto genera es una decisión silenciosa, tomada en la intimidad del alma. Decidir ser luz donde otros solo ven oscuridad. Esa fue y sigue siendo la esencia del mensaje final que Francisco dejó grabado en la memoria de quienes fueron tocados por su caminar. Vivir con propósito no significa tenerlo todo resuelto. Significa más bien levantarse cada día con la firme intención de que nuestras acciones reflejen algo más grande que nosotros mismos. Se trata de no dejar que la rutina, el miedo o el dolor apaguen la chispa interior que cada ser humano lleva dentro. Esa chispa capaz de iluminar caminos ajenos sin que siquiera nos demos cuenta. La valentía a la que invita este mensaje no es la de quien nunca siente miedo, sino la del que, aún temblando, sigue avanzando. Francisco demostró que el coraje no siempre se viste de gestos heroicos visibles. Muchas veces se manifiesta en actos pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de amor verdadero. Escuchar con paciencia, perdonar en silencio, tender la mano, sin esperar nada a cambio. En estas acciones cotidianas se forjan los verdaderos cambios. La entrega que propone este llamado no es un sacrificio amargo, sino una elección consciente de poner el corazón en todo lo que hacemos. Ofrecer tiempo, atención, ternura. Cuando el mundo nos empuja al egoísmo y la prisa, es una forma poderosa de resistencia espiritual. Cada gesto sincero, por pequeño que parezca, resuena mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así, la responsabilidad espiritual no es una carga pesada, sino un privilegio. El privilegio de ser co-creadores de esperanza en un mundo sediento de sentido. Francisco mostró que la fe auténtica no es un refugio para huir de las dificultades, sino una fuerza que nos impulsa a enfrentar la vida con el alma erguida, sabiendo que cada batalla interna puede convertirse en una semilla de transformación para otros. En cada palabra susurrada a un corazón herido, en cada oración pronunciada en secreto, en cada acto de bondad que nadie aplaude, estamos participando en un milagro silencioso. El milagro de hacer presente una fuerza superior en medio de la vida cotidiana. Y esa es la verdadera grandeza a la que somos invitados. Ser sembradores de luz, aun cuando los días parezcan grises. El legado de Francisco no se mide por los reconocimientos públicos ni por los grandes logros visibles. Se mide por cada persona que, inspirada por su ejemplo, decide vivir de manera más generosa, más atenta, más compasiva, porque cada pequeño acto de amor auténtico es como una gota de agua que, al caer, genera ondas que se expanden más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Por eso, esta invitación final no se presenta con estruendo, sino como un susurro que atraviesa el alma. No vivas simplemente por inercia. No permitas que los días pasen sin dejar huellas de bondad. No subestimes el poder de una acción sincera. Cada día es una oportunidad irrepetible para sembrar vida, para construir puentes, para encender esperanzas. No importa cuán pequeñas te parezcan tus acciones. En el tejido invisible de la vida, cada hilo cuenta.
Cada palabra de aliento, cada gesto de perdón, cada sonrisa ofrecida sin condiciones forma parte de una red de luz que sostiene el mundo en sus momentos más oscuros. Francisco nos mostró que no es necesario ser perfecto para hacer el bien. Basta con estar dispuesto, basta con decir sí al amor, sí a la compasión, sí a la esperanza, una y otra vez, incluso cuando el cansancio o la duda intenten detenernos. Y cada vez que lo hacemos, una nueva semilla de eternidad se planta en la tierra fértil de los corazones humanos. Esta es la herencia silenciosa que queda en nosotros. La certeza de que, aunque el mundo a veces parezca sordo o indiferente, el bien nunca es en vano. Cada gesto de bondad es recogido, cada lágrima de compasión es valorada, cada paso hacia la luz es celebrado en un ámbito que trasciende lo visible. Así termina el mensaje, no como un final, sino como un nuevo comienzo, un llamado a vivir, con propósito, a actuar con valentía, a entregar la vida sin reservas al amor y al servicio, a ser, cada uno en su propio camino, un reflejo vivo de la esperanza que nunca muere. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti buscaba respuestas, buscaba esperanza, y hoy quizás ha encontrado una chispa que necesitaba ser encendida. Cada palabra que escuchaste, cada reflexión que tocó tu corazón, no fue solo información, fue una invitación a mirar más profundo dentro de ti mismo. Ahora te pido que dejes en los comentarios una frase de fe que brote desde tu alma, como un acto de valentía y compromiso. Que esa frase sea una semilla que, al ser escrita, comience a dar frutos invisibles en tu vida. También te invito a suscribirte y dejar tu me gusta si este mensaje resonó contigo, porque cada gesto cuenta, cada acción de fe fortalece este puente espiritual que estamos construyendo juntos. No dejes que el ajetreo del día a día borre lo que ahora sientes. Guarda esta luz, cultívala y permite que transforme tus pasos de hoy en caminos de propósito mañana. Recuerda, no son las grandes revoluciones las que cambian el alma, sino los pequeños actos de amor y entrega diaria. Y tú, justo ahora, tienes en tus manos la oportunidad de comenzar algo nuevo. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos explorando las verdades que fortalecen el espíritu y nos acercan paso a paso a aquello que realmente da sentido a nuestra existencia.